Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Breve Historia de la Filosofía con el doctor Daniel Chigel. Estamos en un episodio más y bueno, agradecido Daniel por toda esta trayectoria que ya venimos manejando aquí en YouTube y que la gente, la verdad, agradecer también a los comentarios y las personas que nos siguen con puntualidad, también a las que van por ahí un poco retrasadas, pero que ya van poniéndose la marcha y que pues no lleven prisa porque pues aquí están en YouTube, ¿no? Eh, Dos preguntas, ¿cómo estás? Y hoy tenemos como tema giro lingüístico en la filosofía, así que como gustes desarrollarlo y comenzar, bienvenido. Bien, bien, gracias. Bueno, antes que nada quería saludar a Horacio Giusto, que sé que le hiciste un reportaje el fin de semana y también nos siguen estas charlas sobre filosofía. Hay varios que nos siguen, pero no comentan demasiado, digamos, están ahí a la escucha, pero bueno, está bien. Esperemos que en algún momento se animen a poner comentarios. Este, Claro, También hay otro que se llama Arce, que nos está siguiendo y bueno, hay varios, ¿no? Salerno, bueno, no voy a nombrar a todos ahora, pero tampoco quiero dejar a nadie afuera, ¿no? Pero tenemos claro, ya seguidores y claro. bueno, vamos a... Eso nos entusiasma, por supuesto, nos hace querer No, seguir. no, no, no. El tema es que, bueno, ya estamos llegando a fines del siglo XX con nuestra exposición, así que no nos queda mucho margen. De todas maneras, creo que todavía podemos avanzar un poco más. Hoy nos vamos a dedicar al giro lingüístico. Ujú, Después hablaremos probablemente de la posmodernidad, de Foucault, de Deleuze, ujú, quizá un poco de Derrida, que es un autor bastante difícil de exponer así de una manera cierto. didáctica. Sí, sí, Y sí. algunos autores más actuales, como por ejemplo Zizek, podríamos abordarlo, Badiou, Ujú, que son pensadores que, bueno, tienen su sustancia, ¿no? Y que creo que podríamos llegar a exponerlos por lo menos mínimamente para que se tenga una noción acerca del tema. Eh, el tema del giro lingüístico yo lo planteé así porque si bien hasta ahora nos dedicamos a pensadores sistemáticos que han hecho una obra filosófica global, ¿no? Abarcando temas de ontología, de ética y demás, o sea, dando una visión general de conjunto, ¿no? Acerca de todos los temas de la filosofía. También hay algunos temas específicos, como el tema del lenguaje, que han llevado a la formación de pensamientos bastante originales, sobre todo a partir de mediados del siglo XX. Y los autores que vamos a exponer no han hecho un desarrollo de sistemas de pensamiento, como podía ser el de Hegel o el de Sartre o el de Heidegger, sino que ujú, se han dedicado a temas específicos, ¿no es cierto? ujú, Y que ujú, forman parte además de escuelas, o sea, ujú, han intentado convertir a la filosofía en una especie de trabajo colectivo al estilo del que desarrollan las distintas ciencias y trascender cierto. un poco la cuestión de la propiedad, ¿no? La propiedad intelectual, podríamos decir, que caracteriza generalmente a los distintos sistemas de filosofía, ¿no? Porque lo Ujú, más habitual es que cuando uno habla de la filosofía de alguien, siempre tiene que mencionar la persona de la cual es la filosofía, ¿no? Es como algo ujú, que le pertenece, que le es propio y que es incluso incomprensible si no hacemos alusión un poco a la vida de la persona que llevó a cabo ese sistema, ¿no? Por eso hablamos de la filosofía de Hegel, de la filosofía de Marx, la filosofía de Sartre, siempre referidas a un autor puntual, ¿no? Son como lo que Foucault llamaba saberes de autor, como opuestos a los que serían los saberes científicos, que son más anónimos, colectivos, en los que trata de alguna manera de sustraerse la cuestión de la subjetividad individual, ¿no? Y ujú, todo este movimiento, este intento por darle a la ciencia, perdón, a la filosofía un carácter más de ciencia, ¿no? Más de labor colectiva, lo ujú, tenemos desarrollado sobre todo en la línea que se va a llamar filosofía analítica, por ejemplo, ¿sí? Que es una ujú, filosofía que se desarrolló sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, que se ujú, dedica al análisis del lenguaje, por eso el nombre de filosofía analítica, y tiene ujú, algunos representantes puntuales que quería mencionar, como por ejemplo Carnap, que es uno de los ujú, fundadores, o ujú, Kripke o Quine, ¿no? Que son ujú, personalidades destacadas y más contemporáneas de su desarrollo, y que surgen todos a partir de las inquietudes generadas por el desarrollo, sobre todo del pensamiento matemático de finales del siglo XIX, ¿no?
Hay que tener Ajá. en cuenta que con los desarrollos de, por ejemplo, la teoría de conjuntos por parte de Cantor, o la metamatemática, o sea, la teoría acerca del conocimiento matemático y su verdad, que se Ujú, desarrolla, por ejemplo, en pensadores como Hilbert, ujú. o en otros autores como Bertrand Russell, cuando elabora Sí. su principio de matemática y su concepción logicista. Todos ellos han marcado como otra tendencia dentro de la filosofía que después se va a desarrollar hacia mediados del siglo XX, dedicada a esto que se llama el análisis lógico del lenguaje, ¿no? Ujú, Entonces, para no extender demasiado el tema, la ujú, preocupación fundamental pasa a ser cómo construir un conocimiento verdadero, ¿no? ¿A qué vamos a llamar a un saber verdadero? Y la idea es que la verdad viene determinada por algo relativo al lenguaje que utilizamos, ¿no? Es como que de golpe ya no se trata de una cuestión ontológica, o sea, una cuestión acerca del ser, ni tampoco una cuestión acerca del sujeto que conoce, sino acerca del lenguaje que utilizamos para poder expresar esa verdad, ¿no? Por eso ujú. se habla de estilo lingüístico, ¿no? Podríamos decir Claro. que en la antigüedad el interés estaba centrado en la naturaleza, en la Edad Media en Dios, en la modernidad en el sujeto que conoce, y ahora pasa a ser el lenguaje como algo que trasciende las individualidades, las subjetividades de cada uno y que determina la forma en que construimos nuestra imagen del mundo, ¿no? Y que eso vale Ujú, también para el conocimiento científico. El conocimiento científico va a ser considerado como un tema de lenguaje, ¿no? Si queremos delimitar, separar lo que es ciencia y lo que no es ciencia, tenemos que ver qué hace que el lenguaje que utilizamos sea o no un lenguaje científico. Esa preocupación va a ser característica de Carnap, por ejemplo, de la Escuela de Viena, con su sí, es proyecto cierto. de ciencia unificada, ¿no? Lo Ajá. que ellos van a plantear es que el lenguaje de la ciencia tiene que estar libre de ambigüedades, libre de vaguedades, y no solo eso, sino que tiene que tratar de alcanzar el nivel de formalización que tiene la matemática, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, continuar este proceso que surge con la ciencia moderna, pero acentuarlo todavía más, ¿no? Y lo hacen en una línea que sería como una especie de resurrección del pensamiento del empirismo, básicamente del empirismo de Hume. ¿Por qué? Ujú, Porque lo que Hume decía sobre los dos tipos de saberes posibles que hay, ¿no? El saber empírico o el saber de los hechos, y el saber de las relaciones entre ideas, que sería el saber matemático o lógico, va a ser retomada en términos de lenguaje con la convicción de que existen dos tipos de saberes verdaderos de acuerdo al tipo de lenguaje que se utiliza, ¿no? Está por un lado la verdad matemática, la verdad ujú, lógica, que tiene que ver con la coherencia de un sistema de signos, básicamente ujú. de signos vacíos que tienen ciertas conexiones entre ellos, Exacto. organizado de un modo sistemático en la forma de Formales. axiomas, claro, un sistema axiomático con axiomas y teoremas que derivan a partir de ellos, y que tiene como verdad la simple coherencia, ¿no? Si todo ese sistema es coherente, es decir, no lleva a contradicción en las proposiciones que construye, entonces es un sistema verdadero en este sentido de la verdad abstracta formal de disciplinas como la lógica y la matemática, ¿no es cierto? Ujú, Pero después está el problema de qué hace verdadero a un enunciado empírico, o sea, qué hace verdadero a un enunciado de aquellas ciencias que se ocupan de la naturaleza. Básicamente se va a hablar de dos ciencias en ese momento, que son la física y la biología. Y ujú, en principio con la aspiración a que en algún momento la física sea reductible perdona, que la biología sea reductible a física. O sea, que los enunciados biológicos puedan en última instancia reducirse a enunciados referentes a hechos físicos. ¿Y qué es un hecho físico? Bueno, es un hecho que habla acerca de las cosas de las que habla la física, como masa, fuerza, aceleración, ¿sí? Todo eso que había sido el objeto de interés de la ciencia moderna y que ahora es convertido en una cuestión de lenguaje, ¿no? La idea sería que también la física tendría que organizarse como un sistema axiomático, donde tenemos axiomas y teoremas, donde los axiomas son proposiciones formadas por términos algunos primitivos y otros términos definidos, y esos términos que maneja la ciencia son los que resultan de interés para la filosofía analítica, ¿no? Cuando un término es científico y cuándo no, va a determinar cuándo un enunciado es científico y cuándo no.
Y la idea es que un término científico siempre va a poder ser reducido a términos empíricos, o sea, términos referidos a una observación directa o indirecta, ¿no? Porque con el desarrollo de la ciencia uno podría decir, bueno, pero ¿qué pasa cuando yo hablo de átomo? El átomo no es algo que se pueda percibir, no de una manera directa, como si puedo ver una mesa o una silla. Entonces la idea es que en el caso del átomo yo lo que tengo que hacer es establecer un protocolo para determinar cuándo yo estoy viendo un átomo determinado, ¿no? O sea, qué sistema de experimentación me permite afirmar la verdad acerca de ese enunciado. Dicho de otra manera, de una manera más simple, la verdad de una afirmación científica está dada por las condiciones que hacen que ese enunciado sea considerado verdadero. ¿Qué condiciones un enunciado se hace verdadero? Bueno, hay básicamente dos. O cuando yo veo directamente que es verdadero, por ejemplo, yo digo, esta mesa es blanca y eso es verdadero porque la mesa es blanca. Esa sería la definición que hacía Tarski de la verdad, ¿no? Ujú. Él daba el ejemplo de la nieve. Él decía, la nieve es blanca, es verdadero, sí, solo sí, la nieve es blanca. Y ya está, ¿no? Se trata simplemente de una constatación directa basada Ujú. en la experiencia. Pero ¿qué pasa en el caso de enunciados como el átomo está formado por electrones, protones y neutrones? Bueno, ahí tengo que establecer ese protocolo que me permita establecer qué tipo de experimentación tengo que hacer para que ese enunciado sea verificable. Eso es algo que nunca terminó de definirse, porque la disputa que surgió a partir de ese momento era, bueno, si en realidad cuando hablamos de átomos o cuando hablamos de electrones y protones estamos hablando de una forma sintética de resumir toda una serie de experimentaciones que se hacen en el laboratorio, lo cual suena un poco exagerado, o si en realidad estamos hablando de una realidad, de una cosa en sí que detrás de los fenómenos nos permite explicarlos, ¿no? O sea, el problema que surge a partir de ese momento es el del estatuto de los términos teóricos. Qué es un átomo? ¿Qué es una partícula elemental? ¿Qué es un Ujú. campo de fuerza? Evidentemente no es nada que se pueda percibir a través de los cinco sentidos. Entonces, ahí surgen dos alternativas, o plantear que son términos que tratan de hablar de una realidad que trasciende las apariencias sensoriales y que sirve para explicar esas apariencias a través de enunciados puente, o sea, enunciados que conectan términos teóricos con términos observacionales, que sería la posición, por ejemplo, que va a adoptar Popper o que va a adoptar Hempel o todo lo que es la teoría hipotético-deductiva, o de manera más extrema la posición de Kuhn, ¿no? Cuando Kuhn habla de presupuestos metafísicos de una disciplina científica, pero la concepción de esa época, o sea, de principios a mediados del siglo XX, dentro de lo que se llama empirismo lógico, es distinta. Es la idea de que simplemente se trata de una manera simplificada de mencionar toda una gran serie de enunciados observacionales encadenados entre sí, ¿no? Ujú. Para dar un ejemplo concreto y un poco más sencillo, el electrón, por ejemplo, sería la cosa que resume una experiencia que es determinada traza que se produce en la placa que fotografía una cámara de burbujas cuando pasa algo ahí que llamamos partícula, ¿sí? Partícula cargada de energía Sí, de electricidad negativa. sí. Entonces, lo que yo diría, al decir electrón estaría diciendo todo eso. La traza que yo fotografié de lo que yo supongo que es el pasaje de una partícula de carga negativa en una cámara de burbujas. Aunque esa Ujú. partícula no es algo observable y por lo tanto no existe realmente más que en función de la traza que me permite dar cuenta de que ella existe. Es muy complicado planteado así, ¿no? Y aparte obligaría a una traducción que sería prácticamente inmanejable. Por Sí. eso los empiristas lógicos dicen, bueno, no vamos a hablar de trazas de partículas en cámaras de niebla, sino que hablamos de electrones como una forma simplificada, ¿no es cierto? Y no se Ok. comprometen ahí con la cuestión de si esas cosas existen o no existen realmente, ¿no? Lo que le interesa al científico es simplemente que su sistema de afirmaciones es coherente y da cuenta de esas observaciones experimentales que le darían Sí, contenido empírico y le darían sentido a esas afirmaciones. claro. Ahora, ¿qué afirmaciones no tendrían sentido? Bueno, no tendrían sentido las afirmaciones metafísicas. O sea, Ujú. Carnap
muy estricto y fuerte en ese sentido, ¿no? Y siempre lo que hace es tomar ejemplos de Heidegger y tirarse en contra de ellos, ¿no? Carnap dice, Sí, bueno, los ejemplos clásicos, ¿no? Heidegger dice la nada no nada, bueno, eso no significa nada. Es más, la nada no precisamente. es observable, así que la nada misma es un concepto que no tiene sentido, y decir que la nada hace algo, o sea, que no nada, es más absurdo todavía. Por más que en el contexto de las afirmaciones de Heidegger, como vimos, tiene sentido y habla de la existencia concreta del hombre, él dice, no, en realidad no significa nada porque no podemos establecer las condiciones de verificabilidad de esa afirmación. O sea, no podemos establecer Claro. bajo qué condiciones podemos probar que esa afirmación es verdadera. Ujú. Con eso, la filosofía analítica directamente dice, bueno, la filosofía continental y toda su historia, continental nos referimos a Europa continental, básicamente Francia, Alemania, todo eso no vale nada, hay que desecharlo por completo de un plumazo porque habla puras frases vacías, sin contenido, ¿no? Algo que también podría haber dicho Hume, ¿no es cierto? Hume también podría haber afirmado lo mismo desde su postura empirista. O sea que se trata simplemente del empirismo lógico como un empirismo ampliado, ¿no? O sea, las únicas afirmaciones que son verdaderas, en todo caso, son, como decía Hume, las afirmaciones acerca de hechos que se pueden experimentar y las Claro, afirmaciones acerca de las relaciones entre nuestras ideas que ahora pasan a ser las afirmaciones de la matemática y de la lógica, o sea, de las ciencias formales, ¿no? Y que exacto. esas se basan en una simple coherencia entre los enunciados sin necesidad de ninguna experiencia que las demuestre Por porque no supuesto. hablan acerca de nada, digamos, ¿no? O sea, cuando Exacto. yo digo si P entonces Q, P por lo tanto Q, que sería lo que se llama el modus ponens, que es una forma de razonamiento lógico, en sí misma no me dice nada, o sea, solo me establece qué relaciones entre posibles enunciados empíricos me llevan a un resultado que puedo afirmar que es verdadero. O sea, establece simplemente una base formal para después poder llenar eso de contenido y asegurarnos de que nuestros razonamientos nos lleven de algo verdadero hacia algo verdadero y nada más. Digamos. Pero en sí mismo Excelente. no podemos decir que un tipo de razonamiento como ese sea verdadero o sea falso. Solo podemos decir Eh, que es un razonamiento coherente. ¿Sí? O y sea, sería en la escuela de Viena, perdón, sería en la escuela de que, Viena el origen de la filosofía analítica, que de pronto creo que hasta nuestras fechas ya se hace una distinción grande, ¿no? Entre filosofía continental, que no sé si se la ha tornado peyorativamente como obscura o, a partir de esto, o si ya venía pensada de esa forma, y nace también la filosofía analítica, que sería pues precisamente lo que ya mencionas, ¿no? El uso bien hecho del lenguaje, las matemáticas, pues Russell, Wittgenstein. claro, Bueno, exacto. háblanos de eso, por favor. Con lo cual, en última instancia, es la filosofía continental la que da lugar a la filosofía anticontinental, porque Viena Ah, ok. estaba en Austria, así que Ok, ya, ni ya siquiera entiendo. los pensadores norteamericanos han sido demasiado originales. Lo que ocurrió es que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los miembros de la Escuela de Viena se fueron hacia Estados Unidos, y así es como siguieron desarrollando sus Ujú, investigaciones en territorio norteamericano. Y ujú. también está, bueno, la influencia de Bertrand Russell, que como sabemos eh, estaba muy interesado por los desarrollos que había hecho Frege, que era un lógico y matemático alemán, ¿no? Ujú, Contemporáneo de Husserl, y que ujú. fue el primero que plantea la idea de concebir la lógica en términos matemáticos, ¿no? Bueno, no fue el primero, porque lógica matemática existe desde George Boole, cuando hace sus fórmulas, que son más bien fórmulas aritméticas, ¿no? De una lógica proposicional primitiva, pero lo que viene a introducir de novedoso Frege es el planteo de que lo importante es analizar el lenguaje, ¿no? O sea, las proposiciones, y Sí. cambia el sentido que las proposiciones tenían hasta ese momento y que van a seguir teniendo en la línea, por ejemplo, de Husserl o en la línea de Brentano, incluso Ujú, en Freud, porque Freud ujú. cuando dice que eh, el aparato psíquico afirma y se apropia de algo y niega y rechaza como extraño otra cosa, según le dé placer o displacer, está influido también por Brentano, que fue el maestro de Husserl. Eso es algo que generalmente no se menciona, pero los conceptos que hace como afirmación y negación los toma de esa línea.
que todavía tiene una concepción un poco primitiva de lo que es un juicio, ¿no? Un juicio entendido como una relación entre un sujeto y un predicado, ¿no? Por ejemplo, cuando digo la mesa es blanca, tendría sujeto la mesa, predicado blanca, y serviría como cópula que une al sujeto con el predicado. Bueno, Frege barre con todo eso y construye una nueva manera de entender la formación de enunciados y su probable validación o validez, planteando que los enunciados son en realidad algo así como funciones, en el sentido matemático, donde un enunciado pasa a ser verdadero cuando yo reemplazo una variable en la función y la reemplazo por una constante que hace que la afirmación acerca de esa constante haga verdadero el enunciado. Esto suena muy complicado, pero no lo es tanto. Por ejemplo, yo puedo decir, existen mesas, ¿no? Entonces la forma en que enunciaría eso sería, existe al menos un X tal que f de X, donde f mayúscula es el predicado ser mesa, ¿no? El predicado ser mesa lo afirmo de una X, o sea, de una cosa que no sé todavía cuál es. Ahora, yo me encuentro acá con algo que es una mesa, ¿sí? Sí. Entonces, esta mesa sería una instanciación que hace verdadero el enunciado, existe algo que es una mesa, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso de lo que tradicionalmente era una oración o un enunciado o un juicio? La mesa es blanca. Bueno, ahí tendría que afirmar que existe algo o existe al menos una cosa X, tal que esa cosa X tiene el predicado de ser una mesa y esa misma cosa X tiene el predicado de ser blanca. Entonces, lo que antes se veía como un sujeto, un predicado y una cópula, pasa a ser una unión a través de un conector, como se lo llama, que en este caso sería I, entre dos funciones proposicionales, la que afirma que algo es mesa y la que afirma que algo es blanco, ¿sí? Entonces, en este caso se cumpliría que es mesa y también es blanca. Así es como se desarrolla la lógica que se enseña hoy en día en las universidades y también en los colegios secundarios, que es la lógica formal, ¿no? La lógica formal, la lógica proposicional viene de Frege, ¿sí? La lógica, perdón, sería la lógica de términos, porque la lógica proposicional es un agregado que hace después Wittgenstein, y más adelante lo que se hace es una suma entre las dos, ¿no? Porque a Wittgenstein no le interesa tanto dividir, digamos, una proposición en sus partes, sujeto y predicado, sino que toma la proposición como una unidad y establece cómo la conexión que tiene con otras proposiciones es verdadera o falsa de acuerdo a la verdad o falsedad de cada una de sus partes. Pero no quiero entrar en esos detalles porque aparte necesitaría acá un pizarrón y poder escribirlo, porque lo interesante de todo este proceso que hace Frege y también hace Wittgenstein por su parte, y que también es desarrollado por Russell, es que ahora la lógica ya no se va a poder decir simplemente con el lenguaje común, sino que se va a tener que escribir con letras, ¿no? Escribir con letras en un pizarrón. Viste que Lacan habla mucho de la letra, ¿no? O sea, el tema de cómo él entiende que para poder formalizar una disciplina es necesario dejar de lado las palabras que tienen ambigüedad, vaguedad y significados múltiples y pasar a manejarse con letras, ¿sí? Él usa la S barrada, la A, S1, S2. Bueno, todo eso lo saca de la álgebra de la lógica, que es el intento justamente por convertir la lógica y eventualmente la matemática en un sistema de signos vacíos con ciertas relaciones entre ellos y nada más, ¿no? Entonces, todo eso sería lo que da lugar al desarrollo de la concepción contemporánea de la ciencia, ¿no? Que se sigue utilizando y que vamos a encontrar, por ejemplo, en otros personajes como Mario Bunge, ¿no? Recientemente fallecido filósofo argentino, quien si bien era crítico con respecto a la idea de que bastara con formalizar algo para asegurarse de su coherencia y de su grado de verdad, entendía que la formalización era un aspecto fundamental de todo saber científico y que si la filosofía quería alcanzar ese estatuto de saber científico, también tenía que utilizar simbolitos, ¿no? Sí. Yo soy bastante crítico con eso porque pienso que no alcanza de ninguna manera con hacer toda una formalización de un saber para asegurarse que ese saber sea consistente o que sea verdadero. Pero sí es
que le da un aspecto de seriedad que es muy atractivo para determinados grupos de personas que son afectas al pensamiento matemático y al pensamiento lógico, ¿no? Claro. Por ejemplo, en España tenemos la filosofía de Gustavo Bueno, quien Ujú. también recurre a simbolizaciones. Lo habrás visto en m los ensayos. uno M2, sí. Claro, que es la parte quizá más compleja, ¿no? Para seguir, porque requiere un nivel de abstracción mayor al que uno está acostumbrado cuando lee autores como Sartre o Heidegger, que permiten de alguna manera lo que en Argentina llamamos versear un poco más, o sea, empezar a derivar afirmaciones nuevas a partir de las que sirven de base y extender al infinito el número de afirmaciones que hacemos sobre esos autores, ¿no? Entonces, lo que tiene de bueno la formalización es que establece restricciones, o sea, establece que hay formas de combinar signos que son imposibles dentro del sistema. Y eso le da efectivamente cierta seriedad a la forma en que organizamos nuestros enunciados. Y eso es lo Sí. que me parece más rescatable de ese giro lingüístico que se había originado con Carnap fundamentalmente en esta teoría, de esta corriente que es el empirismo lógico, ¿no? O Ujú. sea, creo que la formalización no es suficiente, pero sí es algo conveniente, digamos, conveniente para que un saber tenga lo que podríamos definir como cierta seriedad. Después habría que Cierto. entender o ¿Qué analizar seriedad? qué significa, ¿no? Esto de la Claro. seriedad de un Ujú. saber. Lo que Ujú. es claro es que hoy en día los saberes hegemónicos presentan esa formalización y es eso lo que les da su seriedad, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, que otras ciencias envidien a la física es que la física ha alcanzado niveles de formalización muy altos, ¿no? Donde puede manejarse con letritas en vez de Ecuaciones. utilizar palabras de sentido ambiguo, ¿no? Sí. Cosa a la que aspira la biología y que la biología ha logrado, por ejemplo, en la genética. O en el Ujú. campo de las ciencias humanas, por ejemplo, la única que alcanza ese grado de formalización es la economía, ¿no? Aunque muchas veces es discutido, ¿no? Si eso es suficiente para que la economía se convierta en una ciencia, pero sin duda le da un prestigio y una capacidad de enseñanza y de comunicación Mayor. que asegura mucho más la transmisión de un contenido, ¿no? Porque si el contenido Sí. está formalizado, es más fácil descubrir si el alumno entendió o no, o aprendió por lo menos a hacer lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Porque más que nada se trata de aprender a hacer ciertas cosas con ciertos objetos que son los signos, ¿no? Así que ese sería el aporte fundamental, ¿no? Pero claro, uno Excelente. podría poner en duda si realmente se ha probado que la metafísica significa que no tiene ninguna seriedad y por lo tanto no constituye ningún tipo de saber aceptable, ¿no? Que es lo que sostenía el empirismo lógico y después va a criticar Popper y otras líneas también que surgieron a partir de ahí. Claro. Este también sería el inicio de una filosofía como fuente de experimentos imaginarios. ¿Qué tipo de experimentos serían más o menos? Eso que sucedió con el análisis del lenguaje. ¿Te acuerdas que nosotros habíamos mencionado, cuando hablábamos de la Edad Media, ¿no? Que la preocupación por el tema de los universales, la Ujú. preocupación, esas corrientes como el nominalismo, el realismo, este, habían llevado a que durante la Edad Media aparecieran preguntas así un poco extrañas como cuántos ángeles caben en la punta de una aguja o tratar de Ujú. pensar si los ángeles tienen sexo o si Adán tenía o no tenía ombligo, Ujú. eh, tomadas como problemas teológicos, ¿no es cierto? Que Cierto. eh, durante la modernidad se volvieron como la muestra de que la filosofía había caído en decadencia. Ujú. Lo notable es que la filosofía analítica se hace planteos así, no es exactamente estos, pero cuando convirtió toda la discusión en una discusión de palabras, una discusión de condiciones de verificación de nuestros enunciados, la filosofía analítica fue derivando hacia problemáticas cada vez más extrañas, más oscuras, y de alguna manera volvió a reintroducir todos los problemas que había descartado al principio, pero lo hizo en términos de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, la metafísica ya no tiene un lugar, pero sí se habla de ontología. ¿Por qué? Ujú. Porque hay términos que nombran determinadas regiones del ser
y que no serían aplicables indistintamente a distintas regiones. Por ejemplo, yo no puedo utilizar términos de la genética aplicados a la física, ni puedo utilizar términos de las disciplinas humanas aplicadas a la biología. Entonces aparece el tema de lo que se llaman las ontologías regionales, delimitadas por un lenguaje, ¿no? O sea, lo que se plantea es que, de alguna manera, para usar el término de Wittgenstein, ¿no? El juego de lenguaje propio de una disciplina científica no puede aplicarse a otra disciplina científica sin correr el riesgo de caer en el error o hacer algo que podríamos llamar inapropiado, ¿no? Sí, es cierto. Vos me preguntabas hace un tiempo con respecto Sí, a Sokal, por ejemplo, y la crítica Sokal. que le hace al uso que tiene Ujú, Lacan, por ejemplo, de ciertos conceptos matemáticos. Bueno, Sokal sigue esa línea de plantear que cada disciplina tiene su manejo de ciertos símbolos del lenguaje que no pueden ser trasladados a otro ámbito sin una justificación suficiente, ¿no? ujú. Entonces surge este problema de hasta qué punto yo puedo utilizar términos de una disciplina en otros campos sin caer en lo que sería un uso impropio de esos términos, ¿no? O sea, está Ujú. visto estrictamente en términos lingüísticos, ¿no? Eh, Toda esa problemática va por ese lado. Entonces, el matemático se enoja cuando alguien utiliza los términos matemáticos sin saber usarlos, ¿no? Sin saber en el Mm, sentido de saber hacer con ellos, ¿no? Alguien que ujú. no ha, o si uno modifica un poco o los utiliza como metáforas, eso ya estaría mal, ¿no? Sería un mal uso de esos términos. Surgen ese tipo de problemas también Sí, sí, dentro de entiendo. la filosofía analítica, ¿sí? Pero después aparecen filósofos como Quine, por ejemplo, que son críticos con lo que la filosofía analítica inicial había hecho, ¿no? Plantear, por ejemplo, que existen condiciones de verificación empírica para un enunciado determinado. Él da un ejemplo muy interesante cuando trabaja lo que él llama la traducción de un lenguaje a otro, ¿no? ¿Cómo hace uno para traducir, ¿no? Por ejemplo, supongamos que uno se encuentra con un idioma extraño, nuevo, ¿no? Un antropólogo va a una tribu y observa que en esa tribu, cada vez que ven pasar un conejo, utilizan un término que se llama bagabai, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el antropólogo? Bueno, como la conducta de esas personas es adecuada al presupuesto de que cuando ellos ven un conejo dicen Bagabai, entonces Bagabai hay que traducirlo como conejo, el antropólogo está muy satisfecho con eso, ¿sí? Pero descubre de una manera indirecta, Quine no explica de qué manera, que en realidad cuando ellos dicen Gabagai, lo que están diciendo es partes no independientes de un conejo. Partes no independientes de un conejo. O sea, lo que está diciendo Quine es que si lo que están pensando ellos, el concepto que tienen acerca de Gabagai, es partes no independientes de conejo, o si están pensando en conejo, como lo pensamos nosotros, no hay forma de distinguir esas dos cosas en función de sus conductas concretas. O sea, en un caso como en el otro, cuando vean ese conejo, van a usar el mismo término, ¿no? O sea, si yo veo partes no independientes de un conejo, digo conejo. Y si veo un conejo, digo conejo. Obviamente que cuando digo conejo no estoy pensando en partes no independientes de un conejo. Cuando digo gabagai, sí, se supone que estarían pensando en eso. Ajá. La conclusión de Quine es que no se puede hablar de significados de los términos. Directamente hay que borrarlos. Es una concepción muy radicalizada, ¿no? Es decir, si queremos hacer una traducción, no tenemos que basarnos en eso, sino que tenemos que basarnos en la conducta observable. O sea, yo estoy justificado a traducir Gabagai por conejo, pero nunca puedo decir que el significado de los dos términos sea el mismo. Solo que voy a hacer la traducción porque es lo mejor que tengo, digamos, lo mejor disponible para mí. Pero ahí introduce como cierto escepticismo, ¿no? Con lo cual lleva a la conclusión de que lo único que puedo decir de un término es, bueno, la conducta que genera y cómo se distingue de otros términos dentro del lenguaje que está usando un grupo determinado. Ahora, él lleva las cosas más radicalmente todavía porque él dice que si yo no puedo estar seguro al traducir los términos de un lenguaje a los de otro, tampoco Ujú. puedo estar seguro al traducir los términos del lenguaje a los términos del propio lenguaje. ¿Qué quiere decir esto?
yo no puedo saber si vos estás usando igual que yo esas palabras. Por ejemplo, cuando vos decís rojo, yo no sé qué tenés en la cabeza, ¿no? Puede ser que tengas verde, pero como tu conducta es que señalás rojo y decís rojo, cuando yo lo hago, yo En el traduzco rojo. semáforo nos paramos igual. Ujú. Exactamente. Solo si hubiera una diferencia, por ejemplo, los daltónicos, ahí nos estaríamos dando cuenta de que no estamos viendo lo mismo y por lo tanto no le estamos dando el mismo significado. Así Ujú. que empieza a hacer este tipo de situaciones imaginarias, ¿no? Quine, y lo van a seguir otros filósofos analíticos, Kripke y otros más, y van a tratar de sacar conclusiones al respecto, que lleven a esta relativización que termina en una especie de escepticismo radical, ¿no? Por eso lo que al principio había sido como un método para lograr la evidencia de las afirmaciones o enunciados en la filosofía analítica, termina siendo como resultado un escepticismo absoluto con respecto a lo que llamamos significado. Y la única posibilidad que queda entonces es manejarse con lo observable, ¿no? O sea, con la conducta. En ese sentido, adoptan una posición puramente conductista, ¿no? Que también va a ser a su vez criticada por otros filósofos analíticos que van a desarrollar más adelante lo que se va a llamar filosofías de la mente. Cuando ellos desarrollan las filosofías de la mente, dicen, bueno, ahí ya con ese enfoque no nos alcanza. Ok, excelente. ¿Qué Idea será la de hermenéutica? imaginarios, ¿no? Ok. ¿Qué será la hermenéutica de Gadamer? Bueno, ahora saltamos a otra forma que adquiere el giro lingüístico, ¿no es cierto? Ujú. Una línea que es esa que se va a desarrollar en Estados Unidos e Inglaterra, es esa que mencionamos, la analítica anglosajona. En el caso de Gadamer, Gadamer es un discípulo directo de Heidegger, ¿no? Recordamos que Heidegger tenía una teoría acerca del lenguaje, pero no era lo central para él, ni el lenguaje ni el hombre, ni la antropología Ujú. ni la lingüística. Lo Claro, central para él era el ser, ¿sí? Pero claro. Gadamer se va a dar cuenta de que en el contexto en el que él desarrolla su filosofía, el problema del ser ya no tiene importancia, ha perdido sentido, ¿no? Entonces lo que se esfuerza es por rescatar los elementos en los que Heidegger habla acerca de lo que Heidegger llama el habla. El habla sería la base en la vida cotidiana de lo que constituye el lenguaje para la lingüística. Heidegger Ujú. hace una crítica del concepto del lenguaje. Él dice que el lenguaje es una construcción, que en realidad lo que existe en la vida cotidiana es el habla, o sea, la manera como nosotros concretamente articulamos el lenguaje. Cuando yo Ajá. te hablo, vos me hablas a mí, eso es lo que hay en el mundo cotidiano. El lenguaje es una construcción que hacen los lingüistas, o sea, determinados científicos, para dar cuenta de la manera como usamos las palabras, ¿sí? Pero en realidad no existe. Lo que existe es la palabra viviente, la palabra que se comunica de una persona a otra. Y Ujú. Heidegger en algún momento menciona algo que a Gadamer le llama particularmente la atención, que es lo que va a llamar círculo hermenéutico, que significa básicamente esto. El lenguaje lo que hace es articular una comprensión que yo ya tengo de las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo mesa y la distingo de una silla, es porque tengo ese trato cotidiano con la mesa y la silla que hace que para mí, en mi mundo, sean diferentes. La mesa me sirve para apoyar objetos en ella y la silla es algo que uso para sentarme, ¿sí? El tema sería preguntarse si sería posible un lenguaje que no tuviera esa comprensión anterior. Y la respuesta de Heidegger es que no. O sea, cuando Husserl dice voy a dejar de lado todo supuesto y voy a experimentar las cosas tal como se me presentan y describirlas, y voy a utilizar un lenguaje que sea puramente descriptivo, eso, dice Heidegger, en realidad es imposible, porque las palabras que voy a usar para describir son las del lenguaje común, y las del Sí, lenguaje común ya tienen una carga de suposiciones acerca de cómo está estructurado el mundo, ¿no? cierto. Entonces el planteo viene por el lado del lenguaje. Estamos sometidos a los saberes que están sedimentados en el lenguaje que utilizamos. Entonces cuando uno, por ejemplo, lee un libro y lo interpreta porque ya sabe lo que significa el libro de alguna manera, porque ya conoce las palabras que va a leer en ese libro. Entonces, la interpretación de un texto siempre presupone ese armazón lingüístico que ya tiene una serie de saberes previos, ¿sí? Que Ujú. son compartidos por una comunidad lingüística y del Ujú. cual no podemos escaparnos, ¿sí?
Esa sería la base de la concepción hermenéutica de Gadamer, sería la imposibilidad de una descripción sin prejuicios de las cosas como se me presentan. En particular, yo no puedo decir lo que significa realmente un libro, por ejemplo. Lo que puedo decir es lo que significa articulando los términos que están presentes en el lenguaje que compartimos, el autor del libro y yo. O sea, aparece de nuevo el problema de la traducción. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un libro está escrito en otro idioma? Bueno, yo debería aprender ese otro idioma, pero para poder aprenderlo tengo que traducirlo a mi propio idioma, a mi propio lenguaje. Entonces, nunca voy a poder saber realmente cómo está articulado y cómo funcionan los significados de otro lenguaje. Siempre lo voy a hacer en función del mío, ¿no? Y ese lenguaje que yo manejo y en el cual he sido educado es un presupuesto de cualquier lectura que yo pueda hacer de cualquier cosa. Y lo que Wow. plantea ver es que todo saber es una interpretación. O sea, no solo vale eso cuando leo un libro. Cuando Galileo, por ejemplo, decía que la física lee el libro de la naturaleza y que ese libro está escrito en caracteres matemáticos, también estaba entendiendo que la física es una lectura y toda lectura es una interpretación de un significado. En el caso del libro de la naturaleza, su significado para Galileo es matemático. Pero en realidad lo que dice Gadamer es que eso es su interpretación y no podemos escapar de la interpretación. Entonces nunca vamos a poder saber cómo realmente son las cosas. Lo que tenemos son lecturas, ¿no? Entonces eso es lo que va a dar lugar, va a dar pie a todo este relativismo que se va a desarrollar con la posmodernidad, ¿no? Dentro de la línea de Gadamer aparecen los primeros atisbos de esto que va a ser el pensamiento postestructuralista, que va a plantear justamente que estamos como determinados por el lenguaje y que no hay forma de escaparse de eso. Entonces, es imposible asumir el punto de vista de otro. Siempre para poder asumir el punto de vista de otro vamos a traducirlo a nuestro propio lenguaje. Entonces, va a ser nuestro punto de vista proyectado sobre los otros. Y eso Ujú, vale tanto de las personas como de comunidades o de culturas enteras, ¿no? Entonces ujú. aparece esta idea de que el saber como descripción de la realidad o como conocimiento verdadero es imposible, es inalcanzable. Todo saber, hasta el saber físico, hasta el saber formal, son interpretaciones, ¿no? Son maneras de leer, sea a Wow, las personas, sea a las cosas. bastante interesante. ¿Y cómo es que surge la teoría estructuralista del lenguaje a partir de esto que ya mencionas? Y ya casi con esto terminamos. Bueno, justamente en esta concepción de que las palabras solo tienen la característica de ser unas diferentes de las otras y no tener un significado propio, que es algo que comparten estos pensadores, ¿no? Del giro lingüístico, pero que en Francia va a tener su propio desarrollo, ¿no? A través de lo que se llama el estructuralismo, que Sí, no es sí, originario de Francia, en realidad es originario de, sí, es originario de Francia, por eso es originario de Saussure. sí, Saussure es francés, pero Saussure es lingüista. el primero que plantea una lingüística Ajá, estructural, cuando exacto, plantea la separación entre significante y significado, cierto. y él plantea que la manera como el significante y el significado interactúan es a través de una división más o menos arbitraria de la realidad con la utilización de los signos, ¿no? De lo que él llama los significantes. Exacto. Entonces, de ahí surge todo ese movimiento estructuralista que va a entender, por ejemplo, en el caso de Lévi-Strauss, que es un antropólogo francés, que Sí, esto. cuando se crea un mito, por ejemplo, un relato acerca de la naturaleza y cómo ha surgido, los nombres que se da a los dioses no tienen importancia como qué es lo que significa Zeus o qué significa Atenea, etcétera, sino que funcionan justamente como significantes, o sea, son maneras en que podemos establecer una parcelación del mundo, en que ordenamos este flujo de experiencias que recibimos a través de los sentidos mediante el uso de palabras que son diferenciales, o sea, lo que hacen es establecer que una cosa no es las otras cosas. Entonces, el orden es puramente una estructura vacía. Es una estructura vacía que se llena con contenido sensorial, por supuesto, pero que es previa a ese contenido, que lo que hace es dividir el mundo, ¿no? Es como dividir el mundo en áreas separadas y establecer que esas fronteras no pueden ser cruzadas sin generar un desorden, ¿no? O sea, una alteración de las cosas como deben ser.
Entonces todos los rituales que se hacen en las culturas primitivas están orientados justamente a mantener ese orden. Antes se pensaba que eso era exclusivamente propio de las sociedades primitivas, ¿no? Que son sociedades conservadoras. Entonces, que plantean que cuando hay que nombrar a los dioses hay que hacerlo sin modificar ninguna vocal, ninguna consonante del nombre, porque eso alteraría la naturaleza misma de las cosas. Pero es, en última instancia, la idea de que lo que crea el orden del mundo en el cual estamos es el lenguaje, son las palabras, la manera como nombramos las cosas, ¿no? Es porque la silla no es la mesa, digamos, que podemos establecer un orden y separar a la silla de la mesa. ¿Por qué? Porque tenemos dos términos. Si sumáramos otro término más, bueno, multiplicaríamos la cantidad de cosas que hay. Eso significa que las palabras crean las cosas, ¿no? Las cosas son producto del nombre que ponemos a las cosas. Y no tienen significado por sí mismas, en eso coinciden con Quine de alguna manera, pero ni siquiera tienen un significado basado en el comportamiento o la conducta observable, sino que el significado es siempre que una palabra no es las otras palabras. Es un poco Mm, como Hegel planteaba lo de la negatividad, ¿cierto? Pero esta vez introducido en el tema del lenguaje. Una cosa se caracteriza por no ser las otras cosas. Un wow, tema que después va a aplicar Lacan para entender lo que él llama el sujeto del inconsciente, ¿no? Cuando Lacan habla del cierto. otro con mayúscula, habla de este sistema lingüístico que uno se apropia por mediación de un otro determinado corpóreo que es la madre generalmente, pero que puede ser cualquiera que ocupe su rol, ¿no? Y después, Mm, bueno, otros desarrollos que son propios de él, que no viene el caso mencionar, pero la parte que él toma de la lingüística de Saussure y del estructuralismo es esta, ¿no? El planteo lingüístico fundamental de parcelar la realidad en distintos compartimientos en función de la cantidad de palabras que tenemos disponibles en el lenguaje. me surge una duda, corrígeme si estoy mal, pero creo que el primero en decir esto fue Foucault, que somos hablados por el lenguaje. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, él se refiere a que el lenguaje, porque él habla del sujeto sujetado, ¿no? El Ujú, sujeto sujetado a la palabra. Cuando vos te ponen un nombre, una palabra, por ejemplo, vos sos un criminal, eso ya te determina, ya te hace ser lo que sos para la sociedad, que no es nadie en particular. Por eso, esta idea de que hay una estructura de palabras, ¿no? Él habla de las palabras y las cosas, eso lo desarrolla ujú. sobre todo en ese primer escrito, que nos ponen en determinados casilleros, es básicamente eso. Pero lo que él plantea es que esa estructura es una estructura contingente que se ha generado históricamente y que es utilizada como una forma de dominación, un ejercicio de poder. Pero es el poder que no le pertenece a nadie en realidad, sino que es un poder en sí, de alguna manera como podían ser esos átomos de fuerza de los que hablaba Nietzsche, ¿no? Que nos someten a una determinada situación dentro de este entramado que es el lenguaje. Entonces, somos hablados por el lenguaje, quiere decir que el lenguaje nos pone en un casillero determinado. Eso se parece mucho también a la estantería de la que hablaba Heidegger, ¿te acordás? ¿No? Cuando hablaba de la técnica, el mundo de la técnica, y que Foucault va a trasladar a esta esfera que él llama la de la biopolítica. Pero bueno, me parece que Foucault merece un trato aparte porque Sí, sí, ya entra claro. de lo que se considera postestructuralismo, si bien obviamente está influido por el giro lingüístico como todos los otros pensadores que mencionamos antes. Precisamente ya para terminar, Daniel, preguntarte cuáles son cuál es el legado que deja este giro lingüístico para la posteridad. Y yo creo que básicamente es el hecho de que todas las discusiones se han convertido en discusiones de palabras. Por eso hoy en día, fíjate qué importancia tiene cómo te llaman o cómo te nombran o con qué lenguaje se nombra tu género, por ejemplo, para Sí, considerar que ese lenguaje es o no inclusivo de la diversidad. O sea que todo queda reducido a eso, queda reducido al uso de palabras, ¿no? Si tenemos un lenguaje inclusivo, somos inclusivos. O sea, el lenguaje determina lo que somos. No sé si eso es lo que Foucault planteaba, yo creo que no, porque él más bien pensaba cómo puede uno encontrar un lugarcito ahí en medio de esa trama del lenguaje para poder desarrollar su propio deseo, ¿no? Y escapar sí. a ese sometimiento.
En cambio, ¿cierto? lo que ha generado esto del lenguaje inclusivo es otra forma de sometimiento más y otra nueva versión de lo que Freud diría lo superyoico, ¿no? Pero bueno, es Sí. otro tema que habría que discutir quizá en otro momento. Pero Ujú. creo que el legado es ese, vivimos en un mundo de palabras. Fíjate lo que pasa con el coronavirus, por ejemplo. Ya hemos nombrado al enemigo invisible, ni siquiera sabemos dónde está ni qué es, parece que hay 30 variedades, los síntomas que genera no se conocen, pero tiene su nombre, digamos, tiene su nombre científico, ¿no? Quizá también el legado de la filosofía analítica, ¿no? A ver, pues la ciencia puede darle un nombre, escribir su código genético con sus letras, pero todos los efectos sociales y biológicos y personales que provoca son inmanejables desde la perspectiva puramente de su nombre. Y sin embargo ahí está el nombre y todo lo que se le agrega después, ¿no? Tratando de encontrarle un sentido a esto que nos está pasando. Sigue Wow, siendo un tema de palabra, un tema de lenguaje. wow, wow, bastante interesante, Daniel. Agradecerte por esta clase. Ha sido concisa y creo que también ha sido contundente con lo que fue el giro lingüístico. Y por supuesto que habrá oportunidad para desarrollar lo que han dicho autores que devienen de estas áreas, ¿no? Que devienen de esta filosofía tan demarcada ya. Y bueno, pues nos vemos en un próximo capítulo y agradecerte por esta historia que va muy bien. Hasta luego. Ah, ex-